Entonces, Josué 1, versículo 8, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, el enfoque de hoy es la meditación. Vamos a ver qué significa la palabra meditar, si nosotros como cristianos debemos meditar, y también por qué meditamos. Entonces, la palabra meditar viene de la palabra meditatum, que es latino anciano, no latino de Sudamérica, perdón. Pero significa pensar en algo. Entonces, cuando digamos que vamos a meditar en algo, es simplemente pensando en algo. Y eso es la definición de esa palabra. Y todos pensamos en algo, todos ahorita estamos pensando en algo. Unos están pensando en la charla, otros no. Otros están pensando en el partido o en sus deberes o en qué guapo que soy. No sé, puede ser. A veces suele pasar, ¿ok? Pero todos pensamos en algo. Pero lo chistoso, lo irónico, es que hoy en día yo creo que la meditación se ha convertido en algo que en vez de pensar en algo, es como no pensar en nada y simplemente limpiar la mente y tener un tiempito donde no tienes que pensar en nada, donde puedes conectar la mente y el cuerpo y el espíritu y la alma y solo disfrutar de nada, ¿ok? Y eso es donde muchas personas encuentran la paz. Entonces, durante esta charla, cuando yo hablo acerca de la meditación que el mundo nos ofrece, estoy hablando de este tipo, de solo básicamente apagar la mente y escapar de la realidad un poco. Y ahí es donde muchas personas encuentran su paz. Pero también hay otras maneras o otros estilos de meditación. Por ejemplo, hay maneras de meditar sobre un problema. Como les dije, meditar es solo pensar en algo, y si estamos pensando en un problema por mucho tiempo tratando de resolver ese problema, estamos meditando en ese problema. O podemos separar un tiempito para meditar, para encontrar la respuesta de un problema o una dificultad o lo que sea. Y eso es bueno. Yo creo que sí debemos resolver problemas, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué en vez de hacer eso, por qué no oramos? ¿Y por qué no dejamos nuestras cargas a los pies de Cristo, ¿no es cierto? En Mateo 11, 28 a 29 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces yo digo que si meditan porque tienen un problema, es mejor solo dar estos problemas a Dios y dejar que Él lucha por ustedes. También hay meditación de repetición, y eso es básicamente repitiendo una palabra o una frase 10, 15, 20, 50, 100, 1000 veces hasta que se convierte en algo real para nosotros. Pero eso también tiene problemas porque, mira, si yo digo, hoy es mi cumpleaños, 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 eventualmente voy a creer que hoy es mi cumpleaños, pero eso no es la verdad. Tristemente, hoy no es mi cumpleaños. Entonces, estamos creando en una mentira. Y también si yo digo algo como, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, eso también es una mentira, pero en vez de hacer eso, podemos decir, soy fuerte porque Dios me dice que soy fuerte. O mejor que eso, podemos repetir versículos de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Filipenses 4:13. Entonces, eso tampoco es una manera buena para meditar.
Y también tenemos la meditación de respiración. Muchas personas creen que están meditando cuando están respirando de una manera profunda. Eso no, para mí no es verdad. Hay meditación y respiración. Dios nos creó de una manera para que cuando respiramos profundamente, nuestro cuerpo se calma. Eso es como Dios nos creó. Y yo digo que está bien respirar de maneras profundas y de maneras especiales para calmar el cuerpo. Los atléticos hacen eso después de sus entrenamientos o partidos y es saludable. Pero el problema viene cuando tratamos de usar estos métodos de calmar el cuerpo físicamente para resolver nuestros problemas emocionalmente o espiritualmente. No debemos estar respirando para calmar nuestro espíritu. Y creo que ahí es la diferencia. Si solo estamos respirando, chévere. Pero si estamos respirando para calmar la alma, eso no es bueno porque Dios nos dio otras maneras de hacer eso. Una aventura en busca de la paz. Entonces, una vez encontré este frase de Gabriel Gordillo. No sé si conocen a esta persona. Es full chévere. Tal vez podemos tener a él como invitado especial una vez al Desencaja. Sería lo máximo. Él no puede hablar español súper bien, pero podemos tratar. Pero hablando serio, estaba pensando y Dios me dio esta frase, que hay dos maneras de encontrar la paz en este mundo. Escapar de la realidad y abrazarla. Vamos a ver las dos diferentes maneras de encontrar la paz. Escapar de la realidad. Creo que aquí todos hemos tratado de escapar de la realidad de una manera u otra. Puede ser en la televisión, justo cuando regresamos del colegio o del trabajo, lo único que queremos hacer es sentarnos en el sofá y solo ver algo por 2 horas y no tener que pensar en nuestros deberes o no tener que pensar en las responsabilidades que tenemos o cualquier otra cosa. Solo queremos escapar de la realidad un poco y eso nos da paz por un momento. También podemos escapar de la realidad con amigos o con personas o con nuestra familia. En vez de pensar en todas nuestras responsabilidades, solo podemos pasar bien con nuestros amigos y eso también es una manera de escapar la realidad. O incluyendo el trabajo. Tal vez hay personas que trabajan tanto porque no quieren pensar en su propia vida y entonces solo trabajan y trabajan y trabajan para escapar de su realidad. Y la meditación también cae en este como categoría de escapando de la realidad. Pero todas esas maneras de escapar de la realidad sí funcionan hasta cierto punto. Pero hay problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se termina la película? O cuando tus amigos te dejan solo. O cuando ya no tienes trabajo. Cada una de estas cosas te van a fallar y no duran para siempre. Y la otra cosa muy peligroso de escapar la realidad es que siempre pone el enfoque en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros necesitamos para sentir bien, para llegar a este nivel de paz que queremos, ¿no es cierto? Entonces hay este ciclo donde queremos la paz, entonces por eso buscamos maneras de escapar de la realidad, pero cada manera nos falla, entonces nos sentimos mal y después buscamos otra vez para sentir bien. Y es un ciclo que nunca termina. Es un juego. Yo me considero el maestro de los juegos aquí en Desencaja. Y este es uno de los juegos de Satanás, que él quiere que todos juegan, porque es un juego malísimo. Al otro lado de la moneda, no sé si eso es una frase en español, pero sí es en inglés, entonces ya nada. Tenemos en Juan 8, 31 a 32, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, esta es la manera en que podemos abrazar la realidad. Pueden pensar en eso como sabiendo tanto de la verdad que podemos tener paz en todos momentos. Aquí
¿Qué pasa cuando viene la tormenta? Esas cosas no nos va a dar paz, pero cuando conocemos la verdad, eso es lo que nos va a dar paz y eso es lo que nos va a liberar de este ciclo horrible que Satanás quiere que estemos queriendo la paz que no nos va a durar. Entonces, cuando conocemos la verdad, la palabra de Dios, eso nos libera de todo el pecado, de toda la maldad en este mundo, de toda la culpa, de cualquier cosa. Y por eso yo digo que en vez de escapar de la realidad, debemos abrazar la realidad. También puse esta frase que dice, cuanto menos piensas en Dios, más feliz se vuelve Satanás. Yo digo que esto es bastante verdad en muchas diferentes maneras. Por ejemplo, si no pensamos en Dios, ¿cómo vamos a combatir contra las mentiras del diablo? Si no tenemos la verdad, vamos a creer las mentiras que Él nos manda, ¿no es cierto? Y también podemos ver qué pasa cuando no pensamos en Dios. En la Biblia, ¿qué pasó con el pueblo de Israel cuando justo salieron de Egipto, estaban en el desierto y olvidaron quién era su Dios, quien libró de toda la esclavitud y toda la maldad en Egipto? Hasta cierto punto en lo cual dijeron que querían regresar al Egipto y otra vez ser esclavos del faraón. Y Satanás se vuelve feliz con cosas así. Y por eso yo digo que meditando en nada, pensando en solamente en nada para encontrar la paz, es peligroso, porque si no estamos pensando en Dios, eso es lo que Satanás quiere. Entonces, en vez de no pensar nada, debemos estar meditando en la palabra de Dios. En Efesios 6:17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para darles un poco de contexto, en este capítulo de Efesios habla acerca de la armadura del Espíritu o de Dios. Y lo que está diciendo aquí es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, si nosotros sabemos la palabra de Dios, eso es cómo vamos a batallar contra el enemigo. Y tenemos toda una charla solo acerca de este tema de la espada del Espíritu, si quieren ver eso. Después está en YouTube. Pero si todo lo que he dicho no les importa, está bien, porque tengo un versículo que creo que realmente es Le da súper en el válido. clavo. Exacto. Y que se aplica mucho a este tema. Y está en Romanos 8:6. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Palabras claves, mentalidad pecaminosa. ¿Qué es eso? Es simplemente los deseos carnales. Es pensando tanto en nosotros, pensando tanto en las cosas de este mundo, y aquí nos dice que eso es muerte, pero la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando tenemos la mente llena de la palabra de Dios, de las cosas que provienen del Espíritu, eso es lo que nos da vida y paz. Ahora que sabemos la diferencia entre meditación bíblico y también la meditación que el mundo nos ofrece, vamos a ver un poco cómo podemos meditar en la Biblia y qué realmente significa la meditación bíblica. Encontré este dicho por Tim Keller, pastor bastante famoso, y una vez él dijo, la meditación bíblica es inhalar una verdad y exhalar otra verdad, hasta que sus ideas se vuelven grandes y dulces, emocionándonos y afectándonos, y hasta que la realidad de Dios se siente en el corazón. Y creo que eso es un bien base para entender la meditación bíblica. Y es en vez de respirando físicamente, podemos respirar inhalando verdades, versículos de la Biblia que realmente nos puede cambiar. Entonces, ¿cómo podemos meditar en la Biblia de una manera práctica? Para entender eso, tenemos que entender los diferentes tipos de meditadores bíblicos, porque hay muchas maneras de meditar en la Biblia y les voy a dar
algunos tips de cómo yo me gusta meditar en la Biblia. Pero vamos a ver primero los diferentes tipos de meditadores bíblicos. Y eso es un poco chistoso. Y ya van a ver por qué. Primero tenemos, perdón. Ya, él siempre se distrae. Ajá, él siempre se distrae. Entonces, coge la Biblia y, o sea, siempre quiere leer algo, pero después como se vuelve en el teléfono. ¿Qué es eso? Instagram, TikTok, Facebook. Qué asco Facebook. A ver, ¿qué estaba leyendo? Y siempre se distrae, ¿no es cierto? Solo está distraído todo el tiempo. Y también hay el otro que nunca se distrae. Está leyendo la Biblia así. Y el resto de la gente, ¡fuego, fuego, salen del lugar, fuego! ¡Wow, qué bonito! Y nunca se distrae y eso es bueno. También tenemos el durmiente que siempre solo quiere esperar a leer la Biblia y meditar justo cuando va a dormir y empieza a leer y después un nuevo día. Tenemos el reacio y esa persona es como, chuta, sé que debo leer la Biblia, pero no siento como quiero hacer eso hoy día y no sé, a ver, un versículo a la vez. También tenemos el que no entiende nada, pero fije aprender algo. Wow, qué bonito. Sí, eso es lo que me gusta. Aunque no sabe nada, no entiende nada. También tenemos el que toma demasiadas notas. Es como, Jesús lloró. Ya casi terminé con la introducción de lo que pienso sobre este versículo. Y solo sigue, tomando como muchísimas notas. Y es increíble. Y finalmente tenemos mi favorito personalmente, el que lea a la velocidad de la luz. Es como, empezamos en Génesis. 2 minutos, qué chévere. ¿No es cierto? O que toma como 100 horas para decir un versículo. También hay esos tipos de personas. Pero el punto de todo eso es que hay diferentes maneras de meditar en la palabra de Dios. Yo les voy a dar 4 tips como yo medito en la Biblia. Y el uno es memorizar, el otro es orar, estudiar y también adorar. ¿Ok? Y estos son mis tips para ayudarles a meditar sobre la palabra de Dios. El primero es orar. Yo digo que la oración es lo más importante y puso este versículo, Santiago 1:5, que dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y eso es para mí súper importante, porque no sé si para ustedes también, tal vez son como súper sabios, pero para mí es un poco difícil entender lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, cada vez que voy a meditar en la Biblia, siempre empiezo orando diciendo, Dios, por favor, dame tus ojos solo por un momento para entender, para ver lo que tú quieres que veo y para entender lo que tú realmente estás diciendo en estas palabras. Pero la oración puede hablar acerca de cualquier cosa. Dios quiere hablar contigo. Él quiere escucharte y no solo tienes que orar por la sabiduría, pero la oración es bastante importante porque es como, si no oramos, es como ir a un cumpleaños sin el cumpleañero. Solo no tiene sentido, ¿ok? Entonces siempre debemos estar orando durante todo nuestro tiempo de meditación en la Biblia. También tenemos el estudiar y hay 3 puntos en los cuales me gusta pensar mientras estoy meditando en la Biblia. Lo primero es
es qué está diciendo este versículo o estos versículos, qué puedo aprender de Dios a través de esos versículos y cómo puedo aplicar lo que aprendo a mi vida. Entonces, esos son 3 puntos bien importantes para mí, porque yo quiero saber realmente lo que dice la Biblia, cuál es el contexto, por qué están diciendo eso, qué me dice estos versículos acerca de Dios. Y también bastante importante es cómo puedo aplicar esto a mi vida, porque si solo estoy meditando en la Biblia y no puedo convertir eso a un estilo de vida, eso no nos va a ayudar para nada. También tenemos memorizar, y esto es súper, súper chévere. En Salmos 1:2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Vamos a regresar al pasaje principal que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Entonces, ¿cómo vamos a meditar en la palabra de Dios de día y de noche si no tenemos su palabra en nuestra cabeza? ¿No es cierto? Por eso tenemos que memorizarlo. No vamos a como tener la Biblia con nosotros siempre, porque yo sé que ustedes me van a decir que ya tienen la Biblia en su celular, pero no es lo mismo. ¿Y qué pasa si el celular se muere? Ya nada. Entonces es mejor tenerlo en tu cabeza. También hay otro versículo, creo que está en Filipenses, que habla acerca de que nosotros como cristianos debemos siempre tener una respuesta para defender nuestra fe. Y si no sabemos la verdad, si no sabemos lo que dice la Biblia en estos momentos, ¿cómo vamos a defender nuestra fe? Y finalmente tenemos adorar. Entonces, si están meditando y no sienten como deben adorar a Dios, fallaron. Porque cuando realmente entienden la palabra de Dios y cuando realmente entienden todo lo que Dios ha hecho por ustedes, eso es cuando no podemos hacer nada que adorar a Él. En Apocalipsis 5:12 dice, cantaban con todas sus fuerzas, dignos el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Solo están ahí en el cielo adorando a Dios. Y también en Salmo 150, es el último salmo de los salmos y habla todo acerca de adorando a Dios. Entonces, lo que yo hago cuando estoy meditando en la palabra de Dios es yo pongo música de fondo solo para adorar a Dios, decir, Dios, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, gracias por quién eres. Y aquí es parte 2 de adorar, porque no podemos adorar si no entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En Salmos 143, versículo 5 dice, traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas sus proezas, considero las obras de tus manos. Entonces, aquí vemos que el salmista está adorando a Dios porque está recordando de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es bastante importante porque si no recordamos todo lo que Dios ha hecho, no vamos a creer lo que Dios puede hacer. En Josué 4:21-24 es la historia de cuando el pueblo de Israel estaban cruzando un río y Dios paró el agua y al final cogieron rocas y ponieron las rocas en una pila y Dios mandó al pueblo de Israel hacer eso para que cuando sus hijos preguntan de qué significa estas rocas, sus padres podrían contarles de la historia de cómo Dios salvó a su pueblo, ¿cierto? Yo en mi familia tenemos esta tradición de cada cierta cantidad de meses cogemos piedras, rocas grandes y escribimos cosas que Dios ha hecho en nuestra familia, en esas piedras y ponemos todo en una jarra y hagamos eso para poder recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, adorando a Dios es muy importante durante este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y finalmente, solo quiero darles este versículo que viene de Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos.